Queridos amigos, soy Pablo Magluf, los saludo con mucho gusto, bienvenidos a una videocolumna más de su revista Etcétera. La semana pasada platicamos sobre cómo vencer al populismo. Quedamos que son cruciales las coaliciones opositoras, que vayan reuniendo a todos estos grupos que el populismo va dejando en el camino, tanto adversarios que él mismo crea en su lógica de la enemistad, como damnificados y decepcionados que va aventando por su gran capacidad destructiva, y finalmente el voto volátil, ¿no? Estos que no son ni de la base movilizada ni los radicales anti, este voto indeciso. Bueno, pues justamente las coaliciones opositoras tienen que reunir a todos estos grupos, aglutinarlos, y aprovechar la propia inercia de polarización que sembró el régimen en su contra. Quedamos que esto se logra a través de consignas, ¿sí? Solo que pues no tenemos esas consignas. Entonces mucha gente me empezó a preguntar, bueno, pero ¿qué consignas son? ¿Cuáles? ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de consignas? ¿No? Por cierto, aprecio mucho que me contesten. De hecho, de eso se trata. El chiste es que esto sea un diálogo y que encontremos las consignas juntos. Yo no las tengo porque de lo contrario me haría millonario y salvaría al país. Entonces, pues justamente lanzo este barquito de papel para que juntos encontremos soluciones. Entonces, yo no conozco las consignas, pero pensando esta semana, más o menos me dio una noción de qué deben de tener o algunas cualidades que deben de reunir esas consignas. Y habíamos dicho que la defensa del INE era una de cajón, pero sin la claridad de si alcanzaba o era suficiente, ¿no? Bueno, yo creo que las consignas exitosas deben de tener los siguientes elementos. A ver qué les parece. En primer lugar, deben de ser sencillas, ¿sí? Contrario a lo que se cree, ganarle al populismo no se trata de planes muy sesudos de política pública. Tienen que ser consignas sencillas, porque justamente de lo que se trata es de aglutinar. Entonces tienes que unir tanto a la élite más ilustrada como al pueblo menos educado. O sea, todos tienen que caber en esa consigna. Número 2, no deben ser demasiado racionales o técnicas, ¿no? Un poco va de la mano de lo primero, pero más bien tienen que apelar a lo emocional. Esto siempre cierto en política, ¿no? Porque es lo que mueve al electorado, ¿sí? Entonces tienen que de alguna manera levantar pasiones. Número 3, deben de ser nacionales para que abarquen todo el país, pero con aplicación local, porque de lo contrario lo local no se siente representado, y también viceversa, tienen que ser locales pero con alcance nacional, porque si no, no se puede aglutinar a todo el país. Cuarto, no deben de ser radicales, deben de dejar claro que están en oposición por mera geometría, en oposición al proyecto populista, al régimen, pero sin ser belicosas y radicalmente anti, de forma muy explícita, porque en ese momento se asusta mucha gente, sobre todo los votantes indecisos y volátiles, ¿no? Entonces, sí dejar claro, ahí es donde se aprovecha la lógica de polarización, ¿no? Pero no de manera muy estridente y belicosa y violenta. Y quinto, muy importante, deben de apelar a los temas centrales, a los que más le importan al país. En el caso de México, pues es consistentemente, lo revela una y otra vez el propio electorado, es corrupción, inseguridad y economía de bolsillo. Hay otros temas muy importantes, salud, educación, lo que usted quiera, pero son secundarios, ¿sí? Los que más importan son corrupción, inseguridad y economía de bolsillo.
Entonces hay que concentrarse ahí. ¿Sí? Pues bien, por ahí va la cosa. Hay que elaborar y generar y pensar en consignas que reúnan estas cualidades. Le digo, yo no las tengo, pero traigo un buen ejemplo del pasado que reúne algunas de estas, no todas, pero algunas. Ojo, es una referencia nada más, no quiere decir que esta consigna se deba recuperar. Esta ya se usó, ya no sirve, además de que pues ya todos sabemos cuál fue la historia con ese gobierno. Pero ¿recuerdan esta consigna del foxismo de yo quiero que todos los mexicanos pongan su changarro? Bueno, pues es un muy buen ejemplo. Le repito, no es que vayamos a recuperar esa consigna, ya todos sabemos qué terminó sucediendo con el foxismo y no lo queremos revivir. Es simplemente una referencia de cómo una consigna puede reunir todos estos elementos. Fíjense, es sencilla, o sea, fácil de entender para todo el mundo, apela a la emoción, a este arrojo de individualismo empresarial, ¿no? 3, es nacional, o sea, desde Baja California hasta Yucatán y con aplicación local. 4, no es muy radical, pero sí está en oposición geométrica por antonomasia en contra de la lógica colectivista y corporativista y de economía cerrada del priismo en ese entonces, ese régimen autoritario. Y 5, toca casi todos los temas cruciales del electorado mexicano, menos inseguridad, porque en ese entonces pues, no era un tema central, ¿no? Pero sí, fíjense, corrupción y economía de bolsillo. Entonces, estamos hablando de una gran consigna para su momento. Pues precisamente ese tipo de consignas tenemos que reunir. No tiene que ser una, pueden ser varias y luego ir descartando. Pero por ahí va la cosa, ¿va? Se los dejo ahí en la mesa. De nuevo, está abierta la invitación a que me contesten, a que me sugieran y a que pensemos juntos. Ese es el desafío. Bueno, queridos amigos, gracias. Los saludo con mucho gusto. Hasta la próxima.